Muchas gracias, diputado Marco Ligana. Y por supuesto que es una distinción, un honor compartir esta mesa el día de hoy con la doctora Verónica Amaro Flores, la doctora Citlali Villafranco Robles y por supuesto con el doctor Mauricio Merino Bueno. Quiero referirme en esta ocasión a un tema pendiente en la agenda política y que tiene su origen justamente en la campaña presidencial del año de 2006. Este tema tiene que ver con una expresión que acuñamos con motivo de ese proceso electoral. Recordarán ustedes la parte final de esa campaña, donde proliferaron, se multiplicaron las expresiones peyorativas, las descalificaciones, al final justamente de esa campaña electoral. Ello dio motivo a que surgiera el concepto de campañas negras. Esas campañas negras fueron evidentemente una transgresión a lo establecido por la legislación electoral, en el sentido de que durante las campañas deben abstenerse candidatos, actores políticos en general, de proferir insultos, diatribas, calumnias en contra de los demás participantes en ese proceso electoral. Quiere decir esto que el contexto fue eminentemente político electoral. Se dio un contexto totalmente político electoral. Ante esto, el legislador respondió mediante una reforma al artículo 6 de la Constitución. Se recuperó una figura que ya existía en la legislación mexicana, que existía en la ley de imprenta, que existía en la legislación que regula las transmisiones en radio, y se rescató esa figura del derecho de réplica, en un contexto, insisto, eminentemente político electoral. Sin embargo, al plasmar esta figura en la Constitución política, esta figura se incorporó al apartado relativo a las garantías constitucionales, se incorporó al artículo 6. A diferencia de otras garantías constitucionales que tienen una vertiente para su ejercicio en el ámbito político electoral, el nacimiento de esta figura fue prácticamente dentro de este ámbito político electoral. Decía, hay otras figuras como el derecho de petición en el artículo 8, el derecho de asociación en el artículo 10 de la propia Constitución política, y en ambos preceptos se hace la distinción entre garantía constitucional y derecho político electoral. Entre paréntesis hay que decirlo, se trata de cuestiones que para su titularidad hay sujetos claramente definidos en la Constitución y en las leyes, que la violación a una garantía constitucional o a un derecho político electoral se hace valer ante instancia jurisdiccional distinta. Los tiempos para hacerlos valer esas violaciones y buscar su resarcimiento también son muy distintos. Entonces, son figuras jurídicas que el legislador ha tenido cuidado de distinguir. Infortunadamente, hasta el día de hoy, no contamos con un capítulo correspondiente, exclusivo de derechos político-electorales. Todavía nos asomamos tibiamente a otros derechos fundamentales, como señalaba la penúltima reforma constitucional. Señala, existen algunos derechos fundamentales estrechamente vinculados con derechos políticos. Y ahí habla, por ejemplo, del derecho a la información. Y todavía no nos atrevemos a rescatar estas garantías constitucionales, como sí lo hicimos con el derecho de asociación, por ejemplo, y hablar de un derecho político electoral total, absoluto. Eso mismo nos sucedió con el derecho de petición. Se incrustó, bajo esa técnica legislativa, en el artículo 6 de la Constitución. De entrada, su naturaleza jurídica, entonces, por su mera ubicación, es la de ser una garantía constitucional. Sin embargo, la razón que le dio origen fue la de una vertiente político-electoral.
Esto sucedió, como ustedes saben, en el año 2007. Esta reforma se dio dentro de ese paquete de reformas constitucionales que fueron conocidas, denominadas como la tercera generación de reformas electorales. Y dentro de esa gran acción que se le conoció como reforma del Estado. Entonces, surge esta figura del derecho de réplica en el año 2007 y a partir de entonces se vienen decantando una serie de acciones, sobre todo por el propio Poder Legislativo, para ello. Así, recordarán ustedes que en esa tercera generación de reforma electoral constitucional se modificaron diversos aspectos sustanciales. La duración de las campañas políticas se redujo en el caso de presidencial y de la elección grande, la de senadores, la de diputados, cada 6 años a únicamente 90 días. En tanto que la intermedia, únicamente la de diputados a 45 días. Se tocaron también puntos sensibles, muy importantes, dentro de todo el estatuto electoral y se afectó la asignación de recursos de origen público hacia los partidos políticos. 70% en el caso de diputados, 50% cuando elecciones de Ejecutivo y Congreso, y una disminución aproximada del 85% tratándose de financiamiento privado. También surge el concepto de las precampañas políticas y se establece como límite para la duración de las precampañas hasta 2/3 partes de la duración de la campaña de que se trata. Y trajo, por supuesto, la famosa reforma, también trajo la afectación, así fue asumida por varios sectores, la afectación en el sentido de que se prohibió a los partidos políticos y a terceros la contratación directa de propaganda en medios electrónicos, en radio y televisión. Recuperamos entonces la idea del derecho de réplica. Ante la vulneración de la limitante que ya existía en la ley de respetar y no proferir insultos, diatribas, etc., entonces, en ese contexto, se comenzó a mencionar lo relativo al derecho de réplica. Conforme se ha ido delineando este derecho de réplica, se tiene prácticamente en los trabajos que se han venido realizando hasta ahora, que ese derecho de réplica tiene que ver sobre todo cuando intervengan medios de comunicación. Hubo a partir de entonces varios ejercicios en este sentido. Uno, por parte del Partido Acción Nacional, varios diputados que propusieron ley para garantizar el derecho de réplica, otra por parte del PRI, otra de esas de 2007, en 2008 ya surgen varias del PRD y una del PT. La del PAN, que fue que rescata algunas ideas de una iniciativa que también presentó el entonces senador de la República, Alejandro Zapata Pero Gordo. Este senador decía, el derecho de réplica tiene una doble vertiente. Uno, en materia electoral y otro en cualquier otro ámbito. Y proponía, en materia electoral debe conocer de ese derecho de réplica el Instituto Federal Electoral. Y en cualquier otra materia debe conocer de ese derecho la Secretaría de Gobernación. Cuando el Partido de Acción Nacional, los diputados del Partido de Acción Nacional hacen su propuesta de iniciativa, rescatan esa idea y proponen que sea la Secretaría de Gobernación la autoridad administrativa responsable de velar por el cumplimiento del derecho de réplica. Proponen que se defina por principio de cuentas ese derecho con base en la doctrina, pero sobre todo en el derecho comparado. Y como principales aportaciones también un mecanismo de autorregulación de los medios de comunicación.
una multa de 500 a 20.000 días de salario mínimo vigente ante la denegación del ejercicio del derecho de réplica por parte del afectado. Por su parte, el diputado del PRI, Alberto Amador, que hizo su propuesta también a principios del año 2008, retomando lo que decíamos, dice, si la reforma al artículo 6 del derecho de petición está dentro del capítulo de garantías, por supuesto que el único medio de impugnación que debe existir es el juicio de garantías, el juicio constitucional, el juicio de amparo. Y por lo tanto, cuando el legislador dice que se ejercerá en los términos que la ley lo disponga, dice este diputado, no puede ser otra ley, sino la ley de amparo. De esta manera, quien debe conocer de los reclamos por vulnerarse la buena fama, el buen nombre de una persona y que pretenda hacer valer el derecho de réplica, la autoridad competente deben ser los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Y debe hacerse a través de un procedimiento más o menos similar a un amparo indirecto ante el juez de distrito. Y dice, el recurso de revisión, el que procede para modificar en su caso, para revocar una resolución en un juicio de amparo, debe acotarse porque la revisión no procedería tratándose de resoluciones en materia de derecho de petición. Y quien se niegue a atender este derecho, también plantea este diputado del PRI, entonces estará cometiendo un delito de carácter federal. La diputada Batres del PRD propuso básicamente que debía promoverse directamente ante los medios de comunicación mediante un procedimiento sumario muy breve. Y si hubiera negativa de esos medios de comunicación, procedería, le denominó ella, acción de amparo. En su intervención, en su propuesta, nos hace ver que en otras latitudes, en otros países, hace muchísimos años que este derecho existe. Hablo, por ejemplo, de Francia, 1822, y hace mención, sin precisar fechas, de que ya en el Cono Sur también ha empezado a figurar el derecho de las demás iniciativas, hay otra también del Partido de la Revolución Democrática, de la entonces diputada Claudia Livia Cruz, y propone una ley compuesta de 27 artículos, el ejercicio del derecho directamente ante los órganos ante los medios de comunicación, y establece un procedimiento administrativo y también la posibilidad de un procedimiento de autorregulación de estos medios. Quizá una de las propuestas más acabadas en todo este tiempo, a partir de la creación de esta figura de derecho de réplica, la dio en su momento el diputado Jaime Cárdenas del Partido del Trabajo. Por principio de cuentas le dan una naturaleza jurídica al derecho de réplica y dice, es un derecho fundamental. Se trata de un derecho fundamental, importantísimo en esta época que hablamos de derechos fundamentales a la luz del artículo primero, la reforma al artículo primero de nuestra Constitución. Y también circunscribe la interpretación en todo lo relativo al derecho de réplica a los principios constitucionales, a los tratados internacionales en materia de derechos humanos justamente, y por supuesto a leyes o disposiciones que maximicen este derecho. Lo que hoy estamos viendo con motivo de la reforma del artículo primero, bajo el principio de pro persona. También precisa que quienes están legitimados para el ejercicio de este derecho de réplica son las personas físicas, las personas morales y, ojo, los grupos sociales. Inserta también, dice, no solo quien tenga interés jurídico está legitimado para salvar el derecho de réplica, sino también quien tenga un interés legítimo. La legislación que de manera supletoria debe aplicarse es el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Dice que quien debe conocer de la demanda deben ser los tribunales colegiados del circuito a donde pertenezca el sujeto que pretenda hacer valer este derecho.
y dicen, pero si la afectación se dio en toda la República, entonces será elección del afectado, donde quiera presentar su demanda. Y la Corte no puede conocer de esto, será una resolución definitiva la de los tribunales colegiados. La Corte únicamente podrá conocer, afirma este diputado en su iniciativa, si se trata de interpretación de leyes, y solo se podrá pronunciar la Corte respecto de esa interpretación, no respecto del fondo del asunto. Todo ello dio motivo, todas estas iniciativas, a que en el mes de abril del año 2010, recordemos que la reforma es de 2007, la Cámara de Diputados elaborara un proyecto de esta ley reglamentaria del derecho de réplica. Y señala, recoge varias de las propuestas expresadas hasta ahora, pero básicamente puntualiza lo siguiente. Dice, no debe ser un tribunal colegiado, sino deben ser juzgados de distrito los que conozcan de este ejercicio. Hace una revisión de cómo está el ejercicio de este derecho en el mundo, recupera las expresiones de varios especialistas en la materia, y hay algo, una de las menciones es muy importante, una que recupera del doctor José Luis Soberanes, en el sentido de que lo que es susceptible de impugnar a través del derecho de réplica son los elementos objetivos que hayan sido utilizados para vulnerar ese derecho. Es decir, la opinión misma de quien haya vulnerado el derecho de otra persona, esa es muy difícil de controlar, esa es muy difícil de regular. Lo que en todo caso habrá de regularse son los elementos objetivos, los básicos, que se estén empleando para haber proferido o expresado un comentario, una calificación, un adjetivo a determinada persona. Esta ley entonces data del año del 2010, reduce el plazo especifica el plazo para presentar la demanda a 7 días, la respuesta del órgano jurisdiccional a 2, y va acotando los plazos a 2 días, de tal manera que se trate de un procedimiento prácticamente sumable. Este es un esfuerzo de la Cámara de Diputados por condensar todas las iniciativas que respecto del derecho de réplica se presentaron. Es del año 2010 y allí quedó. Sin embargo, curioso que es con motivo de la iniciativa de reformas a la Constitución en materia de telecomunicaciones y competencia económica, nos pusimos a leer con detenimiento esta iniciativa, presentada apenas en los primeros días del mes de marzo actual. Y nos encontramos con una gratísima sorpresa. Esta iniciativa, en sus más de 50 y tantas páginas, no se refiere específicamente al derecho de réplica. Hace mención a reformas a los artículos 6 y 7 constitucionales. Se refiere, por supuesto, a todo lo relativo a los beneficios de la economía de mercado que traerá esta reforma, al fortalecimiento de la Comisión Federal de Competencia, a la creación de tribunales especiales en materia de competencia económica y telecomunicaciones, a la regulación del acceso a banda ancha, a la autonomía de la COFETEL, cómo se puede fortalecer, a desarrollar red troncal de telecomunicaciones, a una agenda digital y acceso de banda ancha en edificios públicos, por supuesto a la competencia en radio y televisión, en telefonía, a las medidas de fomento de esa competencia. Y decía, específicamente se refiere al 6 y el 7. Pensé que al hablar del 6 lo haría respecto del derecho de petición, que va estrechamente vinculado con los medios electrónicos, pero en el desarrollo de la iniciativa no lo hace. Únicamente propone reformar diversas cuestiones. La más importante quizá sea reformar el párrafo segundo del artículo 7 para determinar que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tendrá más límite que los previstos en el primer párrafo del propio artículo 6.
propone que se integre en un solo artículo las limitantes que en el texto vigente de la Constitución se encuentran planteados en el sexto y en el séptimo. Dice, porque no hay razón para tenerlos en uno y en otro. Pues la libertad de difusión forma parte de la libertad de expresión, por lo que se propone la reforma al primer párrafo del artículo sexto para incluir los ataques a la vida privada como una limitante, actualmente contemplada para la libertad de imprenta en el artículo séptimo. Sin embargo, parte integrante de una ley son los artículos transitorios. Y esta iniciativa, por cierto, en la cancha de esta Cámara de Diputados, trae un buen número de artículos transitorios. Y el tercer artículo transitorio de esta iniciativa precisa, leo textualmente: el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico conforme al presente decreto dentro de los 180 días naturales a su entrada en vigor. 180 días naturales a su entrada en vigor. Y deberá, lo que le corresponde hacer al Congreso de la Unión, entre otras cosas, en el apartado cuarto de ese artículo tercero transitorio, regular el derecho de réplica. Es decir, la Cámara de Diputados establece, mejor dicho, la iniciativa le establece al Congreso de la Unión un plazo, una limitante, para que por fin se regule el derecho de réplica. ¿Y por qué es importantísimo este apartado? Porque lo tenemos previsto en la Constitución, pero no está regulado. Y si no está regulado, se parece a todo menos a una ley que sea eficaz. Ahora bien, ¿qué tanto puede modificar la manera, el comportamiento que hasta ahora se ha tenido durante las campañas políticas? Ya los medios electrónicos, los medios de comunicación en general, han sido acotados por la legislación electoral por cuanto a su intervención en las campañas políticas. A la parte que se limitó a los medios electrónicos mediante esa reforma del año 2007, también se reformó el artículo 134 constitucional para que todo aquel servidor público que tuviera a su cargo el manejo de presupuesto y de recursos se abstuviera de distraerlos para campañas políticas o para eventos de esta naturaleza, pre-campañas, campañas. Es decir, ya los acotamientos, las acotaciones están previstas en la ley. ¿Cuál puede ser una aportación sustancial de este derecho de réplica? Si el contexto fue el señalamiento, los adjetivos que expresaba un partido en contra de un candidato en contra de otro, si esa fue la circunstancia, me parece que el destino final que está tomando este derecho, que es el control de los medios de comunicación, no alcanza a cubrir esa parte primigenia que dio origen a que se formulara este derecho de réplica. Quizás más bien tendríamos que apelar a la cultura cívica, a la cultura política de los propios actores políticos para evitar la expresión denostativa, peyorativa, las descalificaciones, los adjetivos negativos respecto de los contrincantes políticos. Me parece que quizá por allí deberíamos de caminar, porque si no, quizás más adelante tengamos que estar hablando de las iniciativas que tienen que regular ahora el derecho de contrarréplica. Estas serían las ideas que quiero compartirles y quiero agradecer a quienes participaron en la organización de este evento y sí quiero hacer un reconocimiento especial a la diputada Alfa, que se encuentra aquí presente, por la invitación, por el esfuerzo y sin duda, como decía Juan Jacobo Rousseau, la mejor sociedad es aquella donde cada quien hace lo que le corresponde. Y sin duda quienes estamos hoy el día de hoy aquí en esta mañana, estamos haciendo lo que nos toca y estamos poniendo nuestro granito de arena. Un placer estar en esta casa del pueblo, que cuando uno entra y cuando uno sale, parece todo, pero menos nuestra casa. Quizá tengamos
garantizar eso. Entonces, muchas gracias por la hospitalidad y muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Ángel Salazar Martínez por interesantísima exposición, doctor, con derecho de réplica. Queremos decirles que la sesión de preguntas y respuestas se va a hacer al final de las exposiciones. El doctor Salazar Martínez